Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra. La Caja Negra es un programa de actualidad en ACE Principado Televisión que trata abordar un tema, un solo tema durante una hora, un tema en profundidad, un tema importante, un tema, como decía, de actualidad, porque la actualidad manda siempre. Y en esta ocasión hemos titulado el programa Sánchez contraataca. La semana pasada hicimos el programa en la incertidumbre que si este señor se iba, no se iba, qué iba a hacer, o salía por la tangente. Bueno, como todo el mundo sabe, decidió quedar, pero no solo decidió quedar, sino que decidió contraatacar contra jueces, contra periodistas, contra empresarios y contra todo lo que se mueva, ¿no? Es un hecho, no estoy exagerando, es un hecho porque ahí están los escritos, están las cosas que están diciendo, ya hubo una carta o dos contra periodistas, etcétera, ¿no? Es un hecho. Y para tratar de este hecho novedoso, en parte, solamente en parte, en cualquier caso muy problemático, tres invitados en esta mesa que paso a presentarlos de derecha a izquierda, según estoy sentado yo. En primer lugar, Salustiano García, que es coronel. ¿Qué tal, Salustiano? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bienvenido a este espacio del saber. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Muy bien. En segundo lugar, Lalo Muñiz, que es profesor de inglés. ¿Qué tal, Lalo? Encantado de estar aquí por primera vez contigo, Javier. Muy bien. Pues no será la última, seguro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Silvia Argüelles, que es abogada. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias, un placer como siempre, Muchas Javier. gracias, ya estuviste más veces, eso sí. Y como decía, Sánchez contraataca, yo creo que no es un titular fuera de foco, me parece que es correcto, porque es lo que está empezando a ocurrir, ¿no? Es lo que ya se habla hasta de quién va a ser el presidente del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial, que casualmente es un asturiano. Se habla ya de plano inclinado, de frente a proceder a cambios muy discutibles o peor que discutibles y que en todo caso darían un vuelco al panorama político, mediático, judicial, empresarial, al panorama de convivencia nacional, ¿no? Bueno, pues nada, me callo, porque ya dije bastante meeting H, parezco Pedro Sánchez, así que me callo y doy paso a los tres, a cualquiera de ellos, el que tenga más ansiedad por abrir fuego. Yo veo, me miran a mí, así te que... Te miramos. A ver, Silvia. Voy a empezar yo. Yo lo que voy a decir es que yo creo que este contraataque ya viene dándose desde hace mucho tiempo y de hecho siempre que he tenido la oportunidad de poder haber dado mi opinión, yo creo que además ya desde hace años, de antes de la pandemia, tanto en estos programas como en otros foros, yo lo que vengo diciendo es que estamos ante un cambio de régimen, o por lo menos ante un intento de cambio de régimen que ya se lleva intentando ya hacer por parte del presidente Pedro Sánchez, ya desde que de todas las veces que ha sido investido como presidente. Y esto es otro paso más hacia adelante, hacia ese cambio de régimen donde se va a subvertir los contrapesos democráticos, que es lo que se ha venido ya intentando realizar. Aquellos organismos que servían de contrapesos, que han podido parasitarse por parte del poder, ya se han hecho y se ha intentado luego laminar a aquellos que han sido disidentes, que no puede optar a digitalmente controlarlos, poner a los suyos, etc. Entonces ahora, con esta excusa de estar muy afectado emotivamente en su amor a su mujer, ahora lo que hace es un nuevo ataque más, que en este caso directamente ya se está dirigiendo contra el Poder Judicial y contra los medios de comunicación que son críticos con el poder. Y la verdad es que sí es muy preocupante. Y la escenificación que se ha hecho durante todos estos 5 días ha sido entre un poco patética, lamentable, pero también preocupante y la verdad que da cierto miedo. A ver, Lalo, Salus. Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, Silvia. Estoy un poco sorprendido con el papel de la corona. Todo el mundo dice a la corona ni tocarla, a la corona ni mencionarla, pero es que
la está pervirtiendo, la está utilizando, la está ninguneando. La prueba evidente fue la visita que tuvo antes de la comparecencia que nos hizo, y ahora pensarán muchos que efectivamente iba a dimitir. Quiero decir, es un trilero, y bueno, la escenificación de que se ríe de la corona son las manos en los bolsillos. Sí. ¿No? Bueno, el body language de esta persona, ¿no? De su persona, de la persona, pero no el calificativo es el que nos gobierna, pues habla por él, ¿no? Pero, quiero decir, el momento de la visita al rey para decirle, oye, mira, yo voy a seguir y vengo aquí, es la utilización, es casi hasta obsceno, o sea, utilizar la figura del rey, que yo estoy seguro que además que con Juan Carlos I esto no hubiese pasado. Estoy seguro que ni la mitad de las cosas que han pasado con Felipe VI, con Juan Carlos I hubiesen pasado. La colonización de todas las diferentes instituciones, de todos los diferentes apartados que puedan controlar el poder de los contrapoderes, pues es claro que se está haciendo. Y yo creo que la gente lo que tiene que hacer es pues, posicionarse, hacer un frente común contra este abuso, uso y abuso de las instituciones en beneficio propio de este individuo y plantarle cara, que es lo que estamos haciendo aquí muchos, y no callarnos ante este asalto sistemático a la democracia y al régimen del 78. Salustero, ¿cómo vas de querellas? Creo que... Perdón. De querellas, ¿cómo vas? Que creo que estás muy documentado. Estaba pensando lo que habían dicho mis compañeros y en la parte de la corona es una instrumentalización que es la técnica habitual como político que tiene Pedro Sánchez, es la instrumentalización de todo, incluso de su familia. Esto no hay que olvidarlo, o sea, está instrumentalizando la familia, la condición de mujer, llevándola incluso, yo recuerdo, porque me lo han contado, porque yo no tenía edad para tener conocimiento de eso, que la mujer en la época años 60 todavía para sacar dinero del banco necesitaba la firma de su marido, ¿no? O sea, no podía directamente ir a sacar dinero del banco. En este caso, Begoña Gómez, en lo que se escenifica en esta querella, es que necesita la firma de su marido para llevar adelante sus negocios, ¿no? Eso es claramente. Entonces ahí es donde está... Y viceversa. Y viceversa. Es posible. Eso dicen. Yo conozco al personaje público por ser el presidente del gobierno. Lo que se puede decir del perfil personal de su mujer, yo una cosa que respeto, pero parece ser que no avanzan, como decimos en la milicia, como binomio combatiente, ¿no? Es un binomio plenamente coordinado. Yo diría que Pedro Sánchez como político es un político previsible e imprevisible. Es una contradicción lo que digo, pero es verdad. Es previsible en el sentido de que es un perfil político sin cuerpo ideológico ninguno. El único cuerpo ideológico que alienta la actual gestión desde la presidencia del gobierno es el poder. Entonces el poder, cuando se siente, en este caso, atenazado por la lluvia de problemas, empezando, nos acordamos, yendo un poco para atrás, el caso Tito Berni, seguimos con la trama tremenda que está implicada prácticamente desde presidencia a gobierno, incluido ministerios, en el caso de la trama de las mascarillas, llamado caso Koldo, y ahora después ha salido la querella de Hazte Oír en un juzgado de Madrid, en la cual ya se tipifican la posible investigación penal que pueda haber por la presunción de ilícitos penales muy claros, ¿no? Entonces, en esa situación, la reacción, yo oí en una tertulia de radio que pasábamos del sanchismo al todosanchismo. O sea, ahora ya se va buscando la impunidad directamente y se va buscando un sistema de presión social y de movilización, claro, para tratar de mantener unida esa suma aritmética, porque no olvidemos que estamos en un sistema parlamentario y si él tiene plenamente amarrados aritméticamente los apoyos, va a mantener el poder. Y de eso se trata. De hecho, yo creo que este sainete que vivimos esta semana pasada con los 5 días de reflexión, buscaba más que el hecho de qué iba a decir después o la incertidumbre, yo creo que buscó más un aviso a toda la red clientelar que le apoya, porque ellos sí que lo pasaron mal pensando que se acababa Pedro Sánchez.
en ese sentido. Entonces ahí los apoyos fueron directos e indirectos y yo creo que ha conseguido que de esa manera pueda dar ciertos pasos de proyectos de ley que puedan orientarse. Yo soy optimista, no soy tan pesimista pensando que la estructura de un Estado de Derecho se vaya al garete con unas mayorías exiguas, ¿no? Porque nuestra legislación exige mayorías cualificadas para hacer cambios de peso, ¿no? Y entonces el tema del Consejo General del Poder Judicial, buscar esa mayoría de 176, obviando la de 210 actual, por ejemplo, para poder renovar los cargos, el tema de los medios de comunicación, son presunciones. Pero tú o yo, cualquiera en esta mesa, decimos que esto de Begoña Gómez es una vergüenza, que hay 3 o 4 escándalos, inmediatamente nos acusan de bulo. Está sin demostrar que eso es un bulo. Bueno, eso es la política, y Javier. no solo nos acusan, porque a mí que me acusen de bulo me da igual, es que van a por ti o por mí. Una de las características de Pedro Sánchez es que no ha dado ni una sola explicación de ese asunto. Pero insisto, que cero van a por ti o por explicaciones. mí. Entonces, O sea, que estamos en una dictadura. El otro día me llegó esta mañana. en un intento, diría. No, una dictadura ya. Iván Vélez, no lo conoceréis, pero es un filósofo que es un alto cargo, bueno, más o menos alto cargo de Vox, que está en Andalucía. En una televisión comentó lo de violencia de género, violencia general, que es la tesis de Vox, que es que no hay violencia de género específica, que hay violencia, ¿no? Y ya le llegó una carta oficial diciéndole que este señor que no vuelva por la televisión, etcétera, etcétera. Es que en una censura efectiva totalmente. Presión directa e indirecta. Es que el discurso es muy pernicioso, porque no solamente es las digitales que han sacado todas estas noticias, no se ha dado ninguna explicación, ni se ha contraargumentado de ninguna manera, sino directamente se les tilda de bulos, pero es que en esa escenificación de lo que fue el sábado, ese acto... Eso es un bulo, decir que escenificación es un bulo, Es que porque fue tienes que demostrar que fue escenificación. Fue un acto obsceno de culto al líder, a su personificación. Eso es un bulo. Una cosa totalmente populista. Claro. Vamos, me resultó, a mí me dio vergüenza ajena ver determinados discursos, y es que lo peligroso de esos discursos es que hablaban de los malos. Sí. Y nosotros los buenos. Y los buenos, sí. Nosotros la democracia y ellos el fascismo. Sí. Entonces, cualquier persona que simplemente, ya no solamente haga una crítica, sino que ose a pedir un mínimo de explicación al gobierno, es el malo, es el fascismo y estás propagando los bulos. Entonces, es que es un discurso muy tóxico y peligroso. De todas formas, el gran problema es que, a mi juicio, hay una base social que esto que tú estás diciendo, Silvia, lo apoya, pero a ojos ciegos. Es decir, pero muy pequeña. No lo sé si pequeña o no, pero está permitiendo que este discurso pernicioso, como tú dices, lacerante, atentativo, calen en la sociedad. Y me cuesta mucho creer que gente con preparación, gente con formación, que ha votado al Partido Socialista, hoy se deje manipular y engañar y seguir esos preceptos que se está marcando en Madrid. Ya sabéis cómo era el eslogan en Argentina: aunque sea un ladrón, queremos a Perón. Sí, ahí está. De todas formas, se llega a un nivel que da lo mismo. De todas formas, es que vamos un poco a lo que leímos antes de empezar el programa, ¿no? Sí. De que este hombre se está... Léelo, si lo y se está erigiendo, mismamente hoy en la carta que manda a la militancia, se erige en adalid de una defensa contra el avance de una internacional ultraderechista. Quiero decir, pero es que yo no sé de qué estamos hablando. Claro. El lenguaje, efectivamente, pero eso tiene consecuencias, insisto, claro, porque ellos van a legislar y va a tener consecuencias. Y te incluyen en la internacional ultraderechista y puedes tener un multazo por ser en el primer día, el segundo día peor que multazo, por ser de la internacional ultraderechista. Y sin comerlo ni beberlo, ¿eh? De pronto tú dices que eso, lo de Begoña, no sé qué tal, y ya formas parte de la internacional ultraderechista. Y como legislen, que van a legislar,
te puede caer el pelo por Ya, eso. pero no podemos tener miedo a este tipo de cosas. Hombre, Porque tengo pánico. hasta hace poco, ¿Cómo que no? la palabra facha, que era tan... Sí. La gente de la derecha no la quería ni oír, era como te señalaba, llegó a ser una cosa que dice, pues sí, tú piensas que eso es así, pues yo, contra todo eso que tú propones, yo soy facha. O sea, sí, y hemos pasado de alguna manera, la gente que no comulgamos con estas ideas del socialismo, con estas ideas del populismo, con estas ideas del totalitarismo que está proclamando este señor, pues entonces, facha. Oiga, mire, pues llega un momento en que normalizamos la palabra. Sí. Pero es que ahora mismo nos estamos yendo al discurso contrario, Javier, que se está diciendo, oye, es que si te tildan de facha, puedes tener un problemón. Puede ser multado, puede ser purgado, encarcelado, señalado socialmente. Eso es lo grave, claro. Es lo que se pretende. Yo creo que este es lo que subyace de todo esto. Sí, es lo preocupante. La querella, ¿qué dice la querella que preparaste a fondo? No, yo quiero decir que, claro, yo entiendo un poco la incertidumbre, la inquietud con este nuevo tiempo de discurso ya abiertamente populista, ¿no? O sea, y guerra civilista. Claro, el populismo es un populismo tóxico que busca... Como dice Federico Jiménez dos Santos, no es populista, es comunista. Comunista también, se puede decir. ¿Qué populista? Populista es cualquier cosa. Hay muchos términos que significan muchas populista cosas. Populista es cualquier cosa. Por ejemplo, progresista puede significar 1000 cosas hoy en día. Claro. Pero al final vas rascando las capas y llegas siempre a lo mismo, ¿no? Esto está estudiado, este tipo de técnica de comunicación política, llevando a la sociedad a una especie de sentimentalismo, de buscar siempre esa sensación de pasión y olvidar un poco la parte que tiene el ser humano de racionalidad. El ejemplo que ponías tú es de personas que tienen formación, pero su parte pasional más ideológica les vence. Por eso dicen que en sociología y ciencia política no es una ciencia porque el que mira por el microscopio no es un científico, es una persona con ideas. Y entonces lo que ve, que es la sociedad, la ve desde un prisma ideológico. Por eso Marx fue uno de los fundadores de la sociología, uno de los padres fundadores. Entonces, bueno, quitando esto aparte... Y sin microscopio. ¿Eh? Y sin microscopio. Y sin microscopio, ¿no? Lo veía un poco general. Este toque de megalomanía que tiene el mundo, la democracia está en peligro, la internacional, eso es un asunto que yo lo que sí he mirado, he hecho un filtro de prensa internacional post-declaración de Pedro Sánchez y en ese tiempo, y es muy negativa para su imagen pública. Muy negativa porque... ¿Y eso no te sorprende? ¿No te sorprende eso? No me sorprende porque es... no es un error garrafal. Aquí en España tenemos una dirección de poder de mucha ambición, pero no de mucha inteligencia. O sea, no creamos que este personaje que tenemos como presidente de gobierno tiene parámetros de análisis de inteligencia que pasará a la historia por ello. A él le gustaría, pero no va a ser así. Quiero decir que es la historia pasará, pero no positivamente. Claro, pero es previsible y caer en esto, que de alguna forma es un movimiento que dice, bueno, es que le viene bien para las catalanas y a lo mejor para las europeas, que las tenía muy mal, hay una movilización. Esa movilización en las últimas elecciones la suma bien, le daba parlamentariamente hablando, le daba esa posibilidad de investidura, pero no es una mayoría de la sociedad española que pueda considerarse que esté todo el mundo en esa dinámica. Que además lo pervierte eso como diciendo, no, es que la mayoría de la sociedad española es mentira. No, el término que se usa es mentira, mayoría social, que yo todavía estoy preguntando desde que empecé a estudiar sociología y acabé todos mis estudios, le pregunto a mucha gente qué es la mayoría social y nadie me lo consigue explicar. Es lo que quiere el que lo dice para sentirse basado en algo. Tengo una mayoría la que yo identifico. Y ni siquiera diría que es una mayoría parlamentaria que vaya a favor de un programa suyo, porque ni siquiera va a poder sacar los presupuestos adelante y él mismo es rehén de sus propios socios. Y además hay un juego de equilibrios que tanto en las elecciones vascas como en las elecciones catalanas se van a dar, que son muy torticeros. O sea, es que si te vas con el PNV, Bildu te va a hacer la vida imposible. Si te vas con Bildu, el PNV ya ni te lo cuento. Ahora mismo en los sondeos de las catalanas le dan una mayoría
de 38, 39 es la horquilla, ¿no? Diputados en el PSOE, pero en el PSC, perdón, pero que es que no va a poder pactar ni gobernar en solitario. Y entonces, si me voy con Junts, los de Esquerra Republicana, en cambio, Esquerra con la CAP y con... quiero decir, la extrema izquierda puede llegar a... Es que no te puede sostener en el alambre todo el tiempo. O sea, no puede ser. Vamos a ir un poco hacia atrás. El miércoles es cuando este hombre sale con esta historia. Jueves, viernes, todas las portadas que vio en televisión las recogían de todos los periódicos o medios de comunicación del mundo, incluido lo más lejano, Australia. Todo salía él con su mujer y en todos aparecía la palabra corrupción. Sí, sí. O sea que, dicho de otra manera, se pegó un tiro en el pie impresionante. Es un fracaso absoluto. Sí, pero aún así estás diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene ahora y lo que va a pasar. Muerte. Bueno, pues hay unos contrapoderes, que es el poder mediático y el poder judicial, que tienen que estar en el sitio que le corresponde, en el momento que le corresponde, como en su día tocó el 23F, que otras personas lo habrán leído y lo habrán vivido y lo habrán en primera persona, que salieron a defender la democracia. Pues toca mojarse, señores. Al juez de la primera querella, ya fueron que si su hija era del PP, que si no sé qué, o sea, van al ataque personal, pero como lobos, pero auténticamente como lobos. Y claro, toca mojarse, depende, porque un juez es un señor que está en su casa, a fin de cuentas. Pedir actos de heroicidad en las condiciones ambientales que se pudieran dar a aquellas personas que tienen altas responsabilidades en las decisiones de esta trascendencia, pues va a depender un poco de la fibra que tenemos, que yo confío en ella, en la sociedad española, realmente de convicciones. Yo creo que debemos ser... Yo siempre me gusta hacer un discurso optimista. Yo no todo el mundo lo ve mal y lo ve como oscuro y lo que vamos a vivir, que es posible, pero yo sigo creyendo en que hay todavía grandes capacidades legales en el Estado de Derecho para poner pie en pared a esto. Y después ya en el plano puramente político, lo que sí yo noto es una falta de consistencia en la otra parte, en la estrategia a seguir y todavía en la última entrevista de Feijóo, creo que fue en el ABC, no se atrevía mucho a citar que iba a comparecer Pedro Sánchez en la comisión que le iban a obligar a comparecer en la comisión de investigación del Senado, tiene mayoría el PP ahí, por si no la consiguiera en el Congreso, pero en ningún momento citó a Begoña Gómez. No se atreve. O sea, eso es dar constantemente ventaja, porque tú realmente, donde está ahora el talón de Aquiles del poder de Sánchez, está en que esa querella tiene unos presuntos tipos penales bastante documentados, esto de que eran recortes de prensa, que no se quede la gente con eso. Eso fue la primera querella, la del sindicato Manos Limpias. Pero esta segunda, yo la he leído varias veces, y oye, es una cita con fechas, con datos, con documentación, con anexos, o sea, donde realmente un juzgado, cualquier juzgado, puede establecer diligencias de investigación y poner a funcionar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, y ahí empieza el problema. El problema para el que tiene esas responsabilidades políticas, por un lado, que es el caso de la presidencia de gobierno, y las personales en este caso de la mujer del presidente de gobierno. Porque hoy ha salido el memorándum firmado con Ghana, un memorándum tramitado todo en la embajada de Ghana, con presencia de ella como esposa del presidente del gobierno. Ojo, es que estamos absolutamente jugando fuera de lo que es los cauces normales de un Estado de Derecho. Entonces, y eso se traduce en el tiempo en que esos movimientos introducen subvenciones, rescates, todo tipo de parabienes, que envuelven totalmente la actividad teóricamente personal de la esposa del presidente del gobierno. Y de eso es de lo que hay que dar explicaciones, no del hecho de que sea, como él pretende instrumentalizar en ese discurso, la mujer, ya le digo, llevándola al plano de que la mujer, en este caso, pues por ser presidente del gobierno, evidentemente tiene unas limitaciones por la trascendencia, pero la tiene ella
Y un marido con respecto a la profesión de la mujer. Tiene si muchas fuera limitaciones. presidenta del gobierno, el marido no podría hacer. Tiene muchas limitaciones. Claro, no podría hacer determinadas actividades. De hecho, el otro día la entrevista que hizo Carlos Fraganillo a la mujer del que fue primer ministro británico Inglés. y tal, la tía decía con toda la que abiertamente, decía, es que yo hago eso en el Reino Unido y es que me la pidan en Trafalgar Square, ¿no? Es decir, entonces, pero la defensa de este señor Perdona, ha sido... es que en el Reino Unido está legislado eso. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el amigo Feijóo, ofrecerle una negociación para vamos a parar y vamos a partir de cero tal. Pero que te quiero decir, que se me fue el santo al cielo ahora cuando me interrumpiste, que es que la mujer del César no solamente ha de serlo, sino que ha de parecerlo también, ¿no? Y aquí ni estamos siendo ni lo estamos pareciendo. Y lo que utiliza como herramienta de contraataque es el propio papel de la mujer, como diciendo, no, si lo que el señor Feijóo dice es que mi mujer se quede en casa. Oiga, no. Es decir, está picando en el estrato social, fíjate, del feminismo malentendido, malinterpretado. Cuando en esta casa nos presionan, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, abogada, ¿qué hacemos? Claro, porque ¿Qué es una presión? Resistir, pues como una presión, los 300 la presión más fácil que van a hacer Leónidas. con los medios, ellos a los medios oficiales, diríamos, los medios de toda la vida, los tienen ya, es lamentable decirlo, pero es así, los tienen ya bastante cogidos. Lo que no tienen cogidos son en general las redes sociales y la gente, los blogs, los periódicos digitales, etc. ¿Qué van a hacer? Pues, por ejemplo, al Confidencial, que fue el que sacó, que es un gran periódico, que fue el que sacó todo esto, pues presionar a las empresas que se anuncian. Es tan sencillo como eso. Llamas al BBVA, a Telefónica, a no sé qué, a no sé cuánto, a los 5 o 6 grandes anunciantes, que tampoco hay tantos, y los presionas. Es decir, además, como eso es público y se ve, como te sigas anunciando ahí, pasas a ser un enemigo del gobierno. Evidentemente, ningún banco, cualquier banco que le dicen que pasa a ser enemigo del gobierno, le entra un ataque de nervios que se mete debajo de la mesa. Esos son los tipos de presiones que hacen. Pero yo creo... Lo realizarán, sí. Pero es que no puedes estar pisando tantos callos todo el tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Porque llega un momento que, y eso se ha visto, que se ha intentado apretar tantos sectores, tantos colectivos, tantos organismos, que llega un momento que la gente cada vez está teniendo menos miedo a posicionarse y a hablar. Incluso hablabais del discurso de Feijóo, pero sí yo ya veo, aunque sí es verdad que con esa tibieza a la hora de citar a Begoña Gómez, pero sí es verdad que el haberla puesto en el foco hace que en sí mismo la oposición ya pueda utilizarla, porque quien principal lo ha puesto en el disparadero y en la exposición ha sido él, con esa carta, con ese discurso sentimentaloide de mi mujer a la cocina y esa serie de cosas que no se sostienen, hacen que se pueda entonces hablar de Begoña Gómez. Y yo puedo entender en este caso, pues por parte de la oposición, que haya ese miedo a veces a citar a la mujer, porque es que precisamente a Feijóo en contra también se le ha dicho, además en este caso sí que con una noticia que era un bulo y que el propio periódico tuvo que rectificar, cosa que en este caso a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, le importó nada que fuera una noticia rectificada por el propio periódico haciendo alusión a la mujer de Feijóo. Entonces, claro, llega un momento que ya haces tantos ataques que ya llega un momento y dices, bueno, me da igual porque es que me vas a atacar igual, y yo puedo entender que hubiera una contención por parte de muchos sectores de, bueno, vamos a esperar a ver si volvemos a recobrar la prudencia y a desinflamar la situación, a este conflicto, a esta polarización social, vamos a intentar rebajarla, pero claro, es que vemos que cada vez este hombre echa más gasolina, incendia más, que claro, llega un momento que todo el mundo se va a unir para intentar apagar este fuego. Como jurista, una pregunta, ¿cómo ves la presión que se supone, una de las líneas de presión a los jueces es quitar esa instrucción y dársela a los fiscales? ¿Cómo la ves? A ver, es que sería ingenuo decir que no ha existido en todo este tiempo de alguna manera algún tipo de presión social al Poder Judicial, a la Judicatura, para intentar pues eso, decantar de alguna manera pues cómo va a desarrollarse una instrucción o las resoluciones y demás. Pero obviamente claro que es algo peligroso, porque si tú retiras esa instrucción, lo he dicho él claramente, ¿de quién depende la Fiscalía?
El gran fiscal jefe Claro. y el gran presidente del gobierno. Pero es que no solamente se está hablando de eso, se está hablando también de tocar también la limitación de jubilación de los propios jueces, porque claro, se quiere hacer también una limpia de jueces que tienen una trayectoria más extensa, que son aquellos en los que cuando tú ya llegas a una experiencia profesional y a unas cuotas de ascenso dentro del Poder Judicial, ya tienes un peso para poder dar la cara más fácilmente o poder dar la batalla o decir no me doblego ante ciertas situaciones que pues un juez recién salido de la escuela judicial que al final lo que quieres es intentar pues tener una trayectoria profesional, poder y es obviamente mucho más vamos a decir influenciable o más permeable a esa injerencia del poder. Entonces, a ver, hay que ser, bueno, yo no diría optimista, yo creo que lo que hay que ser es ser realista de la situación que es problemática y ser conscientes de que también seguimos teniendo esos resortes todavía para poder acogernos a ellos, pero que hay que hacer uso de ellos, porque si no, a ver, llevamos diciendo, es que es impensable que vayan a pactar la amnistía. Y es que se está dando, es que es impensable que se vaya a modificar el Código Penal con la ley del sí es sí. Y tenemos un montón de violadores y pederastas con reducciones de condena. Es que es impensable. Entonces llevamos como con esas resignaciones de esto aquí no pasará. Esto no es Venezuela, esto no es... Y con ese discurso, vale, es verdad, y tenemos la suerte de que no somos Argentina y tampoco somos Venezuela, pero que tampoco nos confiemos de que si seguimos dejando hacer, este personaje no vaya a llegar a donde se le permita. Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación, como en el fútbol, y volvemos dentro de un minuto y seguimos igual, no, mejor todavía. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, de nuevo buenas noches y después de la pausa de hidratación pasamos a continuar con lo mismo. Iba a tener la palabra Lalo, o sea que adelante Lalo. Sí, abundando lo que decías, quiero decir, dijiste algo que es muy importante, no somos Venezuela ni Argentina y eso es algo que a mí pues me da muchísima tranquilidad. También en las instituciones europeas. Perdón, ¿por qué no somos Venezuela o Argentina? Bueno, yo creo que el nivel sociocultural es muy diferente del que tenemos el que hay en España, esos países, creo. Pero a veces me lleva a pensar o me lleva a dudar, me lleva a dudar. Pero bueno, hoy por hoy después estamos una anécdota después. En el amparo de Europa y bajo las instituciones europeas. Yo precisamente estuve la semana pasada en Estrasburgo y creo que Europa todavía tiene mucho que decir y mucho que cortar aquí. De hecho, con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hubo una reflexión ahí. De todas formas, creo que todo muchísimo pasa por el tema de la tibieza de la oposición. En otros programas en los que he venido, creo que el liderazgo del Partido Popular necesita mayor contundencia, necesita un poco más de frontismo y decir las cosas a la cara, y creo que la única persona cualificada hoy por hoy para plantarle cara al socialismo es Isabel Díaz Ayuso y que las cosas cambiarían muchísimo. Esta mañana la veíamos en el desfile del 2 de mayo en Madrid y es que era aroma presidenta, ¿no? La gente volcada, el respeto del ejército, de las instituciones. Esta persona representa hoy por hoy la dignidad. Representa hoy por hoy la dignidad, que es de lo que carece nuestro actual presidente y sus socios de gobierno, llámese Bildu, llámense los rupturistas, llámense los catalanistas y la CUP y toda esta gente. Y entonces creo que hay un grave error en la elección del líder que debe de plantar cara. Pero eso no tiene remedio ya, Cambiar de caballo a mitad de la carrera. Mira, cuento la anécdota que iba a contar, aprovechando. Un amigo mío vive en Oviedo, nacido en Cuba y estaba en Cuba cuando la revolución. Y su padre era un empresario, estaba bien establecido en Cuba. Bueno, preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y el padre habló con gente. Y uno de los que habló fue con el presidente de la General Fruit o de la General Motors en Cuba. Y le dijo, no, hombre, no, por Dios, no te preocupes, una revolución comunista a 90 millas de Florida
impensable, hombre, impensable. Llevan 60 años, o 70. Sí. Eso de que es impensable... Yo es que al hilo de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no somos ni más listos ni mejores, ni que los argentinos ni los venezolanos. Sí es verdad que tenemos una trayectoria histórica distinta, somos una monarquía parlamentaria y eso hace que haya ahí un parapeto con tenemos un garante neutral de la Constitución. Estamos también en el marco dentro de la Unión Europea y también no tenemos los niveles económicos que, claro, es que después de haber estado, ¿cuánto ha sido? 30 años bajo el kirchnerismo, pues obviamente, claro, el país está arrasado económicamente. Y de hecho, yo escuchaba a un argentino por radio que decía, es que los españoles no tenéis el nivel de miseria que os merecéis con las políticas que votáis, pero como estáis en el marco de la Unión Europea, como que hay ahí esas limitaciones y el no poder hacer, dice, pero a ver, si no llegáis a estar dentro de la Unión Europea con el euro, tendríais a alguien en el gobierno que estaría todo el día dándole a la máquina de hacer dinero. Y estaríamos en los niveles económicos. Totalmente de acuerdo, esa es una... ¿Y cómo está la clase media española? Un colchón, Europa, para lo bueno y para lo malo, claro, evidentemente, sí, en este caso se puede considerar... lo que le preguntabas antes sobre la instrucción por parte de la Fiscalía, eso ya se intentó y de hecho ese borrador está en un cajón guardado porque hubo una reacción en Europa claramente sobre el propio borrador, porque eso atenta directamente contra la capacidad de la independencia del Poder Judicial. De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85 fue el primer atentado fuerte contra la independencia del Poder Judicial, clarísimo, y después ninguno de los dos partidos tradicionales al uso se atrevió a darle la vuelta. Ahora parece ser que el PP sí que, a pesar de estas escenificaciones teatrales con Bolaños por Europa, a ver si llegamos a algún tipo de acuerdo, yo creo que tienen claro que es el momento de darle la vuelta al sistema de designación. Pero es que la instrucción por parte de la Fiscalía no es solo que haya dicho Pedro Sánchez que depende, es que el Estatuto del Fiscal y el principio de legalidad lo sujeta absolutamente a la dependencia del Estado en ese sentido. Un poder judicial independiente con unos juzgados con una procedencia en la elección más diversa y de alguna forma menos dependiente de la parte política es lo que se pretende. Europa no consentiría una injerencia de ese tipo. Sería difícil porque esto es como se le ve el plumero, lo que se pretende, ¿no? Evidentemente, si la Fiscalía, en el caso de Begoña Gómez con la querella, fue la primera a reaccionar por primera vez en la historia en menos de 24 horas, elevando el asunto a la autoridad superior, al propio juzgado de instrucción, eso sin posibilidad de instrucción, imagínate con la instrucción por parte de un fiscal designado al efecto, ¿no? La parte de lo que estáis comentando de las similitudes de unas sociedades u otras, evidentemente, en la política está todo inventado, ¿no? Quiero decir que ha habido siempre este tipo de detentadores del poder que están dispuestos a traspasar cualquier tipo de línea roja y eso requiere una reacción. No nos fijemos tantos en la reacción de los adeptos, porque entonces nos vamos a deprimir. Que tampoco fueron tantos. No vamos a darle tanta visibilidad aunque se la dé, y vamos a pensar que realmente el juez este que está en el juzgado número 41, quiero decir, a pesar de las presiones sobre su hija, sobre su familia, pues si va a haber unos ilícitos ahí que pueden ser investigados, lo va a investigar. Y eso va a correr y va a llevar un tiempo. Ahora, si lo archiva dentro de 15 días, alguien puede decir, ha sido por las presiones. Claro, siempre se puede pensar eso, pero evidentemente hay que confiar, ¿no? De que no todo el mundo va a hincar la rodilla y va a decir que esto vale, ¿no? Las presiones desde un gobierno, desde el Estado, diríamos, pueden ser formidables. Pueden ser formidables. El que se oponga a la maquinaria del Estado, tenemos ejemplos de personas con un poder infinito, chocaron contra el Estado, Mario Conde. Y se fue a la cárcel, y una vez, y 2 veces, y 3 veces fue a la cárcel. Y de la Rosa, y el otro, y el otro, y el otro. No digamos qué le puede pasar a un funcionario estándar, no digo que vaya a la cárcel, pero es que le puede machacar la carrera profesional, Ojito. Sí, había siempre la posibilidad de que la propia estructura del Estado de Derecho por sí misma no te defiende. Al final son personas. Somos seres humanos. Y en esas condiciones. Pero yo creo que lo que estábamos hablando, o que quise yo decir antes, hablando del personaje
del liderazgo de Pedro Sánchez, yo no le presumo inteligencia, yo, es más, le presumo muchos errores, eso sí, una ambición desmedida, un narcisismo, una personalidad. Tiene ese punto de audacia, pero claro, esa audacia también la tiene quien se cree Superman y se tira desde un 18º piso. Es un audaz, pero se va a matar, ¿no? Quiero decir, bueno, no ha pensado que si cae se mata, evidentemente. Entonces, la audacia está muy bien, pero como decía voy a hacer un chascarrillo militar, decía un mando que tuve yo en mi trayectoria militar, decía Salustiano, cuando yo era teniente, un teniente tiene que ser como esta piedra, yo la cojo y la lanzo. Sí, sí. O sea, que eres una piedra, o sea, tienes que llegar. Dije, no, hombre, dije yo, un momento. Le dije yo en ese momento ya fui un poco rebelde. Le dije, hombre, es una piedra, pero tiene una responsabilidad sobre 78 vidas, que es la sección que manda, y tiene que prever que va a ver, no, la piedra, ¿no? O sea, y después había un apartado en las calificaciones, a los militares nos hacen unas calificaciones anuales, y decía un apartado que se llamaba juicio. Juicio, se calificaba el juicio, era A, B, C, D y E. A era súper mega juicioso y E era irreflexivo e insensato. O sea, nulo juicio. Sí. Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez no está ni en lo más juicioso ni en lo irreflexivo e insensato, pero está más cerca de la E que de la normalidad C o de una B y una A que serían personas con un criterio. No hay más que ver. ¿Qué tal salías en esa...? ¿Eh? ¿Qué tal salías? No, hombre, ahí poner a alguien por debajo de la C ya estabas diciéndole que era un insensato o un irreflexivo. Al mando. Claro. Digo, no hay más que ver de la tropa que se rodea el amigo Sánchez. La tropa es una no tropa hay más que ver. que da miedo. Es una mezcla de hooligans, servilismos, colos. Sí, lamecolos. Con el hacha. Quiero decir, entonces, te rodeas de mediocres como este hombre, como este Óscar Puente, que ayer hablando con un amigo mío de Valladolid, inteligentísimo, es que es lo peor que dio la política. Pues se habla de que en esos 5 días se bajaron supuestos, como siempre, y un supuesto era María Jesús Montero, Marisú, como la llaman, presidenta de gobierno, y este presidente del partido. O sea que... Es que, a ver, al final los personajes con los que se ha ido rodeando Pedro Sánchez no dejan de ser los de la banda del Piullot. Es que este señor era un paria dentro del partido, está desfenestrado, lo echaron de secretario, lo pillaron que sí estaba manipulando votos en la urna con el tema de las primarias, o sea, algo tan grave como eso, y ha conseguido, o sea, que tampoco le podemos subestimar diciendo, no, es que no tiene la inteligencia, no, es un señor que es inasequible al desaliento, y luego no tiene dignidad, porque le da igual que le llamen mentiroso, que le pillen en mentiras, que la hemeroteca suya, que es su principal crítico es él, porque es capaz de en una misma mañana decir una cosa y la contraria, y es que ni pestañea a la hora de decirlo, o sea, con un semblante sale, o sea, no se le pone nada por delante, entonces tampoco podemos subestimarle, y claro, él todo lo que ha ido cuando decía, me cojo el coche y me tiro a la aventura, a la carretera por España, ha ido recogiendo, o sea, un paria dentro del partido ha ido recogiendo todos los que también estaban a ese nivel dentro del partido, que sabían que no iban a tener una trayectoria, que no iban a poder medrar, se han ido juntando a él, y él le ha dado la vuelta al Partido Socialista como un calcetín a su imagen. Ha ido construyendo un partido político a su imagen y semejanza, de hecho, laminando cualquier tipo de disidencia. Hablábamos es que es un chiste decir que le puede suceder María Jesús Montero o este señor Óscar Puente. Si estas son sus alternativas, es que precisamente lo que ha hecho es laminar todo tipo de alternativa a su persona. No existe nadie, ningún candidato que pueda salir y decir, oye, pues es que igual este es el próximo sucesor que le pueda dar la batalla. No lo hay. Bueno, y ahora lo que pretende es hacer un país también culto a su persona. Aquí el problema que hay que, yo creo, reflexionar es que yo sí creo que hay una mayoría muy amplia de españoles que no están a favor de Pedro Sánchez. Y es que se ha visto, o sea, había más gente en Ferraz con protestas contra
el propio PSOE y el Rezando propio rosario gobierno, y tal. que lo que ha sido desplazar este sábado con autobuses pagados y bocadillo y pasar la excursión del día, que no han llegado, vamos, o sea, una delegación de gobierno dice 12.000, es que ya es pírrico ese resultado. El problema que hay es que para poder subvertir el discurso político, los poderes, es que no necesitas, eso es el peligro de hasta cuándo tenemos de consistencia o cuánto puede resistir la democracia, porque se está viendo que no necesitas grandes mayorías para operar cambios, porque este señor donde se mueve realmente es en los medios de la burbuja de medios de comunicación y redes, donde tiene un batallón de gente que te insulta cada 2 por 3, amilanando a la persona que le da miedo a manifestarse. Entonces, habiendo una mayoría muy amplia de españoles que no están de acuerdo, al final muchos de... hablábamos de que son discursos guerra civilistas. Es que para meternos en una guerra civil en España no hicieron falta que la mitad contra la mitad de españoles fueron una minoría de extrema de un sitio con la minoría, con otra minoría de otro, quien la lió, y al final todo es aquí, porque se hablaba siempre de la tercera España, que es esa España que no quiere problemas, que al final el español del día a día lo que quiere es tener un trabajo, sacar a su familia adelante, llegar a fin de mes, llevar a los niños al colegio, y no estás para andar dando la batalla por ahí ni para manifestar opiniones que luego te venga no sé quién a insultarte, a calumniarte. Ahora mismo estamos viviendo un estado de bienestar y de comodidad donde la gente no sale a defender, la gente no sale a proteger. Por eso la importancia de los contrapoderes y la importancia de un líder sólido que sea capaz de plantar cara a individuos de esta calaña y además a políticas de este pelaje, ¿no? Entonces, hoy por hoy, contrastadamente, la única persona que le ha plantado cara desde la pandemia hasta hoy, además, le ha parado los pies, ha sido Madrid, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Ahora mismo se habla de que Zapatero vaya, que vaya Zapatero, porque también lo va a poner en su sitio esta Pero claro, no te olvides que a Isabel Díaz Ayuso no la quieren en el PP. Pero es que no la quieren porque es caballo ganador. Claro, igual que otro perfil pero que entonces, se me viene a mí a la cabeza es Cayetana también. Sí, pero Cayetana es otro perfil muy diferente al de Díaz Ayuso. Y sobre todo porque Díaz Ayuso tiene detrás a la persona que yo creo que es el asesor más inteligente que hay en política hoy por hoy, que es Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez hizo presidente a Aznar y Miguel Ángel Rodríguez va a hacer presidente a Ayuso si le dejan hacerlo. Y lo que va a pasar es que o nos ponemos en situación de plantarle cara a este señor, o la única persona que ahora mismo, aparte de Díaz Ayuso, está poniendo las cosas claras encima de la mesa y se está defendiendo, y está defendiendo los valores de una España unida y de una España consistente, me atrevo a decir hasta de la democracia, ese es el señor Abascal. O sea, es que esto es así. Y puede haber una fuga de votos del Partido Popular hacia Vox otra vez, que yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar porque está diciendo lo que está diciendo. Te voy a llevar un poco la contraria. ¿Cuántos bulos llevaremos hoy? ¿Bulos? Sí. Bueno, el bulo depende de quién lo defina. No estamos aquí. Como lo definen es ellos. Un bulo. Como lo definen ellos. Claro, lo define el que lo Claro. La traslación de un liderazgo político, de una política autonómica a la nacional, hay un salto cualitativo muy importante. Y ¿De dónde viene Feijóo? ¿De dónde viene Feijóo? Sí, por eso te lo digo. Veremos en qué acabamos. Porque los tiempos que corren no son precisamente... Los tiempos que corren no son para tibios. No son para hombres blandos. Feijóo ni para políticas blandas. Es un liderazgo en política que presume de una acción de corrección, de pulcritud y moderación muy clara. Entonces, en tiempos de temporal, ese tipo de liderazgo se tambalea, porque es un poco lo que le ocurre a Feijóo, que le cuesta mucho entrar, como dicen, máquina del fango, ¿no? Entrar en el lodazal que la política te impone, porque tú... Claro, tiene una mayoría parlamentaria, es el presidente del gobierno, pero no hemos elegido que Pedro Sánchez haga lo contrario de lo que dijo en campaña electoral una vez investido, y es lo que ha hecho y sus acólitos lo han comprado. Pero claro, el que está en la oposición, que lo está viendo... Lo han comprado 2 veces, ¿eh? Sí, porque tiene que caerse de ese discurso
tan contemplativo y no hace falta utilizar las mismas técnicas, digamos, de lodazal que se está empleando con estos sainetes. No, hay que utilizar que eso el Partido Popular y la oposición tienen conocimiento y capacidades hoy en día para poder entrar por la vía de, pues ahora mismo, utilizar las comisiones de investigación con dureza. Ha habido un partido que se ha personado como acusación, que es Vox, ya en la propia querella. Es sorprendente que también esa querella haya tenido que salir de unos estratos modelo manos limpias, incluso Azti hoy, y no haya habido esa iniciativa que se tomó en el proceso por parte de partidos políticos. Aquí estamos contemplando el ambiente, viendo el partido de fútbol. Entonces, cuando llevas 14 goles en contra, espera un momento, que es que el árbitro está pitando mal. No, es que lo estás viendo. De todas formas, contra la indignidad, lo que creo que funciona es el temple y creo que funciona la dignidad. Y esta señora de la que hablamos, pues está revestida de ello. ¿Y sabes que la ha investido? Yo te hablaría de las políticas de la Comunidad de Madrid, en aspectos fundamentales, lo poquito que ha cambiado el PP. La ha investido el pueblo. Y la ha investido con 2 mayorías absolutas. Sumar dice que la justicia emana del pueblo. Pero entonces empezamos con ese discurso. Una cosa es lo dice la Constitución. Una cosa es lo que diga el pueblo, o lo que diga Sumar, perdón, y otra cosa dice el artículo 117. Y otra cosa es lo que dice las urnas. Y eso es lo que vale. Bueno, pues la justicia emana del pueblo, por lo tanto, ¿qué es eso de qué tal? Que los jueces los elige el pueblo, entonces los elige Chávez. Entonces los elige Maduro. Pues ya está, es lo mismo. La justicia emana del pueblo. Sí, lo dice la Constitución, 117. Eso es obvio. ¿Y de dónde vienen los jueces? Poderes, claro. Ese es el argumento para decir que qué es eso de que haya una casta de jueces eligiéndose ellos. No. Lo que representa al pueblo, que es los representantes del pueblo, son los que eligen, que es lo contrario de lo que dice nuestra Constitución, si vas a la parte del Poder Judicial, que precisamente esos 12 vocales del Consejo General Judicial nunca debieron de haber sido cartas de intercambio entre los partidos y haberse respetado ese equilibrio que está claro en la Constitución. Se lo saltaron a la torera en el 85 el PSOE de Felipe González y le corrió la galga el PP durante todos estos años exactamente igual. Han hecho exactamente lo mismo. Y sentándose con Bolaños en Europa y delante de un comisario de justicia que está de salida, pensando que ahí va a salir la esencia de la independencia del Poder Judicial, es tirar tiros al aire. O sea, aquí hay que ponerse delante y decir, no vamos a transigir. Y el sistema se tiene que cambiar. Europa lo está diciendo. Y te va a pasar el algodón mágico del mayordomo como se lo ha pagado a Polonia. Y entonces, en ese momento que te cierren el grifo, ojo, Pedro Sánchez, desde que está gobernando, yo no veo la querella todavía, ha disparado 445.000 millones la deuda de España. Sí. O sea, es que de estas cosas se habla poco. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Del que nos genera, del que nos mantiene en ese cubículo de asunción, ¿no?, de este tipo de endeudamiento. En el momento que Europa, que tiene ese poder, lo tiene porque la estructura del Banco Central Europeo lo puede, a Polonia le puso las condiciones y a partir de ahí tal. España le puede pasar exactamente igual. A Polonia le puso las condiciones porque en ese momento había un gobierno, vamos a decir, como diría Pedro Sánchez, de extrema derecha en Polonia. Bueno, que no entraba en las políticas. Pero quiero decirte que a Pedro Sánchez no le pone esas condiciones. Ya, es difícil. Pedro Sánchez es un buenín para Europa, es un obediente. Bueno, va a cambiar Europa ahora, de estructura sí. representativa, Von der Leyen no sé dónde acabará. En fin, veremos a ver lo que ocurre. Bueno, incluso las tendencias de los gobiernos europeos están cambiando y están cambiando. Sí. O sea que veremos cuál es el escenario. Eso es una cosa interesante. Es mucho más importante los resultados de las europeas que yo estoy de acuerdo con las autónomas. Mucho más importante de lo que parece. De hecho, los últimos movimientos del Partido Popular, la captación de valores, claro, ¿no? Pues denotan tanto Ciudadanos como Sabater, como gente con mucho peso en Europa. Sí. Yendo a Europa, que debería de ser una visita a las instituciones europeas que debería estar institucionalizada. Yo no iría sin guardaespaldas. Nuestros representantes allí son muy vacuos. Entonces, esperemos que la gente que va le dé un sentido a las instituciones. Es que el problema nos queda un poco lejos. El problema es que la visión que se tiene desde España
y desde los propios partidos políticos, que son instituciones así como lejanas, burócratas que están allí en Bruselas, que no se sabe lo que debaten, y ha sido un cementerio de elefantes pues para muchos perfiles que se querían deshacer de ellos dentro de los partidos, y era la jubilación dorada, y sigue siendo para algunos de ellos. Entonces, al final, claro, el peso que se le ha dado desde aquí al discurso europeo, o la importancia que tiene Europa en las instituciones del Estado, pues ni se percibe así desde la ciudadanía, ni desde tampoco desde la política. Y yo sigo diciendo lo mismo, o sea, no me gusta pecar de optimista, sino de realista, y tampoco creo que Europa vaya aquí a venir a salvarnos de nada si no somos los propios españoles quienes decidimos tomar las riendas de esto. Los movimientos que hubo en la calle, Silvia, cuando la ley de amnistía en Europa hicieron mucho ruido, hicieron mucho daño, claro, porque era claro que la ciudadanía no quería esto. Sí. Nos la van a colar por la parte de atrás, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Yo pasa. ahí recalco en este caso la frase de Burke de para que el mal triunfe simplemente es suficiente con que los buenos no hagan nada. Y llevamos mucho tiempo en una desidia en dejar hacer y esperar a ver lo que pasa, y en negar el decir esto, aquí no somos Venezuela y aquí no somos Argentina, y es verdad que tenemos que plantarnos y dar un pie en pared, porque de ello va nuestra libertad y sobre todo nuestra convivencia, que yo no sé si sí que peco de optimista. Yo no creo que las expectativas que tiene y las ambiciones que tiene Sánchez vayan a culminar, creo que tiene los días contados, pero sí es verdad que vamos luego a sufrir un periodo post-sanchismo muy que va a dejar su calado en la sociedad española, donde ha agitado y ha avivado odios entre españoles sin razón, se han con quebrado. el único ánimo de encumbrarse en el poder. Quiero decir, tú no puedes hacer el discurso de investidura diciendo y vamos a levantar un muro, oiga, pero vamos a ver, oiga. Y la alerta antifascista contra los jueces, ese término es que tan peligroso y vergonzoso como lawfare, y el decir que lleva años sufriendo de lawfare y que ahora, que no merece la pena seguir porque con esta democracia no merece la pena seguir. Mira, desde el 78 para acá ningún español tenía ningún problema, ni con la democracia ni con nuestro Estado de Derecho. Hemos podido experimentar y gozar del mayor periodo de paz, de libertad, de progreso económico, de pacificar y convivir entre españoles sin ningún tipo de problema, hasta que han llegado precisamente estos mesías que vienen a salvar al pueblo, diciendo que la democracia soy yo y yo voy a salvaros y yo voy a salvar a la ciudadanía y al pueblo y toda esta serie de cosas. Entonces, el tema es que la situación es preocupante, y sí que es que tenemos que tomar conciencia de que esto nos va a pasar factura a nivel de convivencia entre españoles, porque se han quebrado, pues eso, todos los espacios pacíficos donde antes las familias se reunían en Navidad, y yo, que era pequeña, veía a mi familia hablar de política, y ahora en muchos hogares españoles no se puede. Tampoco lo puedes hacer en el bar, ni tampoco lo puedes hacer tal, y vamos, en ningún trabajo nadie se atreve a decir, oye, es que yo voto a este o voto al otro, no vaya a ser que me vayan a etiquetar con esto o con lo otro. Y eso ha sido muy peligroso, y nos va a quedar, pues eso, mucha terapia de país para volver otra vez a reconducir una situación en la que los españoles volvamos a convivir sin que la política sea un problema. Estamos ya en los últimos minutos, así que vamos a hacer una última ronda, empezando por Salustiano, y la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hubo un artículo publicado en un periódico de tirada regional firmado por un tal Salustiano García Fernández con un titular que decía tiempos para la madurez democrática. O sea, te plagias, autoplagias. Totalmente, y lo voy a traer. Tiempos, hace más de 10 años lo escribí. Bueno. Tiempos para la madurez democrática. Tenemos que salir de este panorama que has presentado tú clarísimamente, de timidez, de dificultad de expresión. Tenemos que ser sólidos en las convicciones y ver que lo que es negro es negro. Y entonces lo que estamos aquí es con tramas corruptas que afectan directamente al poder, y ese poder está señalado y está tratando de escabullirse de sus responsabilidades políticas. Esa es la realidad, y se puede demostrar documentalmente, y veremos a ver la investigación penal dónde acaba.
En la antigua Grecia estaban los idiots. Los idiots es aquellos que se ausentaban de la política porque les parecía que era un tema que no iba con ellos. Y ahí escribió un libro el sociólogo Agustín Laje hablando de la generación idiota. Vamos a dejar de ser menos idiotas, vamos a responsabilizarnos de lo público, y cuando está esta especie de mercadeo absolutamente sentimentalista, modelo sainete, con contradicción constante, con una hemeroteca que no se sostiene de un día para otro, y ya levantar de alguna manera ese tono de moderación, apaciguamiento, que nuestra oposición, sobre todo la del PP, porque la de Vox no es así, la del PP yo creo que debe de reaccionar y hacer un discurso más sólido, más directo, más claro, y creérselo de verdad y utilizar los recursos que tiene con las mayorías que tiene para plantar cara a este envite. Lalo, ¿y ahora qué? Pues mira, yo creo que ante toda esta ola de totalitarismo y de socioprogresismo y comunismo y políticas afines a estas ideologías, por mucho que se empeñen, dentro de 3 años votamos. Y dentro de 3 años el signo de esto va a cambiar. Por mucho que se empeñe el amigo Sánchez o el amigo Puente o el amigo Iglesias en su tiempo, dentro de 3 años se va a votar. Y luego creo que es el tiempo de los justos. Y es el tiempo de los políticos de verdad y de los jueces y de la gente de Estado y por la defensa de las instituciones, de la democracia y del estado del bienestar que nos ha alumbrado desde el 78 hasta aquí. Silvia, acabas. ¿Y ahora qué? Ahora que, ya lo dijiste un poco, pero bueno. Sí, a mí se me viene a la cabeza esa magnífica novela como es 1984, donde las consignas del Gran Hermano eran precisamente lo contrario al significado: la paz es la guerra, la libertad es la sumisión. La neolengua. Sí. Entonces estamos en una era de neolengua en el que se han subvertido todos los conceptos y tenemos que volver a dotar, o sea, se han apoderado del lenguaje, el gobierno se ha apoderado del lenguaje y tenemos que volver otra vez a dotar de contenido las palabras. Se han subvertido las manifestaciones que siempre han sido, su esencia es precisamente que el pueblo las pueda utilizar contra el gobierno y contra el poder. Ahora las manifestaciones es a favor del gobierno contra la oposición. La igualdad ante la ley nos la venden que es la amnistía, el que precisamente la igualdad, que todos tenemos que ser iguales ante la ley y poder someternos a unos jueces independientes con las garantías, lo han disfrazado de lawfare. El tener que dar explicaciones, la mujer de un presidente del gobierno, es un acoso político cuando se está viendo que puede haber unas supuestas actuaciones que estéticamente no tienen un pase, pero que además pueden tener un recorrido también de una investigación judicial, y eso es una persecución. O sea, se ha subvertido todo el orden del lenguaje, se ha subvertido el concepto de democracia, porque la democracia precisamente es que puede haber disidencia, y no es que ahora el que vaya contra mí, eso no es democracia, eso es bulo, eso es fascismo. O sea, en esta era de la neolengua tenemos que acabar con eso, como en la novela, que esperemos, la novela de verdad es que acaba de una manera muy triste. Muy triste y sin ese éxito. Esperemos que todavía nosotros estemos todavía en este tiempo en el que sí que podamos volver a apropiarnos del lenguaje y hablar con propiedad y dotarlo de contenido, y que haya también oradores y personas que nos sirvan de vehículo, de correa de transmisión, de con esos discursos volver otra vez a la razón, al sentido común y a hablar con propiedad en las palabras. Yo, volviendo a 1984, sí, sin ser la novela de Orwell, yo diría que en Francia el Partido Socialista de Hollande desapareció. Hubo un momento en Italia, que desapareció, y estoy convencido, y lo dije y lo verbalicé hace muchos años, que este hombre, hasta que no acabase por ambición desmedida y antidemocracia, hasta que no acabase con el Partido Socialista Obrero Español, no paraba, y espero que se cumpla lo que pasó en Francia y lo que pasó en Italia. Pues nada, hasta aquí llegamos. Gracias a todos vosotros por habernos seguido hasta ahora, gracias a los tres por vuestras opiniones tan agudas y yo creo que valientes, tal y como están las cosas, me parecen muy valientes. Y volveremos la próxima semana con otro tema de actualidad. Buenas noches. Buenas noches.